Entonces aquí vamos a estar resolviendo preguntas a propósito de la literatura, cualquier duda que tengan cuando están creando un personaje, cuando están haciendo su universo ficcional. ¿Hay alguna regla? No, no hay absolutos en literatura. Lo importante es ser claros y que la idea que yo tengo en mente se transmita de la forma más fiel al lector y que él saque sus propias conclusiones. Recomendaciones para no bloquearse tanto. Me quedé en el capítulo 10 y no he podido salir. El bloqueo es una situación común, por eso creo que todos los colegas, creadores de contenido que hablan sobre literatura, tienen un video, la mayoría, sobre cómo lidiar con el bloqueo. Yo no lo tengo porque para mí el bloqueo también indica una falta de dominio, una falta de control sobre la obra que se está escribiendo. Cuando yo no tengo un plan, y cuando yo digo plan no estoy diciendo que todos tienen que ser escritores que planean, que planifican desde cero, que piensan todo, sino el plan mental. Cuando uno reflexiona sobre lo que está creando, relee, sabe para dónde va, sabe los temas que quiere que se signen en la obra, conoce a sus personajes, ellos toman cierta independencia. Entonces el bloqueo a veces también es esa falta de control, no solamente falta de motivación para escribir, porque uno puede forzarse, leer, adquirir cierta disciplina, como la analogía que hice la otra vez, cuando todo el mundo quiere ir al gimnasio, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente quiere ir al gimnasio y dicen voy a empezar, empiezan, van un día y se retiran porque causa dolor, no se puede mantener esa disciplina, pero hay que construirla, y en algún momento la gente que ya lleva más tiempo yendo al gimnasio siempre les escucho decir ya me hace falta, el cuerpo me lo pide. Entonces la literatura también, la disciplina en cualquier área, pero en ese caso de la literatura también tu cerebro te lo va a pedir, sentarte frente a la página a crear, pero no solo a crear, porque a veces no nos da, no nos sale, no nos gusta, también a revisar. Revisar es parte de la escritura, escribir es revisar y editar. Escribir no es solo de escribir y crear acciones, escribir es irse a un referente, leer sobre alguien que haya tratado el tema que yo dije para ver qué estoy diciendo yo diferente y encontrar los huecos que yo puedo entrar como autor a darles a mis futuros lectores. Entonces, si estás bloqueado, respuesta práctica, me siento a revisar lo que llevo y a planear, no necesariamente a escribir lo que viene. Si estoy bloqueado, busco un libro y empiezo a leer, pero no a leer con el afán de entretenerme o de meterme en la historia, que también, sino a leer con un sentido crítico. ¿Por qué este autor es importante? ¿Por qué este autor lo venden? ¿Por qué este autor es famoso? Algo tiene que haber para que el canon lo haya alzado, para que las instituciones literarias lo tengan tan arriba. No pasa en todos los casos, por supuesto, pero hay algo interesante, algún valor vas a encontrar, y si empiezas a reflexionarlo, a leer en cada palabra, a sentir el ritmo, a leer en voz alta, probablemente vas a encontrar una clave, esencia verdadera, para salir de ese bloqueo. ¿Cómo se podría usar la inteligencia artificial sin caer en algo así como los cantantes con el autotune? Bien, lo dije ahorita. Uno no puede pelear con su tiempo. Uno no puede ser el rezagado o el retrógrado o el que está pensando que todo tiempo pasado fue mejor, porque vamos evolucionando. La computadora hizo más fácil el trabajo del escritor en cuanto, por ejemplo, a la búsqueda, a que te corrija una palabra y te la señale, hey, está mal. El internet ayudó a todos a tener en un solo espacio diccionarios de sinónimos, la historia por si la quería revisar, en lugar de ir a una biblioteca, tener que sacar este libro grande, buscarlo ahí, no. El trabajo de indexación de la información del internet facilita mucho para el investigador y para el escritor, y en muchas áreas. Entonces decir, ay, no uses internet cuando solo era internet, porque eso es trampa. Alguien lo va a hacer, entonces ¿por qué me voy a quedar atrás en el entendimiento de estas nuevas herramientas? El día que reaccione, ya todo el mundo va a estar usando eso, y les toma mucho menos trabajo, son facilitadores del trabajo. Ya con la inteligencia artificial, pedirle que escriba una obra no va a ser una obra con calidad. El oficio de sentir todavía es humano. El oficio de conmoverse, de transmitir esta conmoción, de transmitir sensaciones, es humano. La inteligencia artificial solo emula eso,
Y yo siento que después de todo el tiempo que lleva la inteligencia artificial y lo que he leído que sale de ahí, los contenidos, por poner un ejemplo, ya yo sospecho cuando veo un contenido en TikTok que fue escrito por ChatGPT, porque como lingüista empecé a entender cuáles son las estructuras sintácticas que usa siempre, las palabras que usa, los adverbios que usa, y todavía en español yo siento que no es como en inglés. Yo he experimentado la inteligencia artificial en inglés, siento que hablo un poco más profundo. Entonces, si yo sospecho cuando leo un texto en internet, esto sospecho, porque tampoco puedo decir inmediatamente y juzgar a alguien esto es inteligencia artificial, y tampoco voy a someter a un analizador de textos para que me diga sí, esto salió de inteligencia artificial. De manera que para escribir una obra auténtica, como dije, la inteligencia artificial no la va a escribir. El que crea que la inteligencia artificial escribe mejor que lo que puede hacer un humano, al menos como está hoy en día, entonces no sabe escribir bien y probablemente la inteligencia artificial lo supere, pero el oficio de sentir es humano. Y dos, la manera de explotarla, por ejemplo, de usarla, si yo escribo un capítulo, yo no sé si me van a entender, no sé si se entiende porque todavía no me siento seguro con mis habilidades con el idioma y la palabra escrita, yo puedo decirle a la inteligencia artificial que me lo corrija y evaluar si se está perdiendo el sentido. Y dos, puedo decirle, ¿qué entiendes de este párrafo? Yo hice eso cuando iba a hacer un video sobre la inteligencia artificial. Yo le puse el primer capítulo de mi novela, son 2 páginas, entonces podía procesarlo fácilmente y dije, ¿qué se entiende de este capítulo? Y me pareció muy interesante que dijo, la cámara es un símbolo. Y yo, está identificando incluso los símbolos. Claro, algunos son muy evidentes, otros no. Entonces me di cuenta que sí, puedo al menos contrastar, si yo no tengo un lector o algo, si al menos se está entendiendo. Pero ya que produzca, no me parece que va a salir una obra de calidad al menos. Y de que se puede usar, se usa. Pero entonces, si escribes toda la obra con inteligencia artificial, va a sonar como el autotune en los músicos. Como que como un McDonald's, puede llenar a la gente, pero no la nutre. Oye, Nelfer, ¿cómo encuentro o creo mi propia voz al escribir o mi para construir y elaborar y reflexionar sobre el estilo propio? Si es posible, sí, cada quien tiene una voz, todos hablamos distinto, a veces queremos imitar, etcétera. Pero ¿cuáles son esos pasos que podemos dar? El primero yo creo que es el entendimiento de ciertas nociones. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la voz y el tono? Por ejemplo, cómo se construye el ritmo en literatura, porque hablamos con un ritmo, pero cuando vamos a escribir no escribimos como hablamos. Entonces la literatura, la palabra escrita también tiene un ritmo, también tiene una tensión, también tiene una sonoridad. Por eso en la literatura hablamos de cacofonía, cuando suena mal, cuando está sonando mucho el sion, empieza a sonar mal. Cuando una sílaba, por ejemplo, empieza a ser tan repetitiva, y no solo al leerlo en voz alta, sino que en tu mente empieza a generarte eso que se llama yamaisbu, como cuando se repite mucho una palabra y pierdes el significado. No sé si les ha pasado, si la dices mucho, como ¿por qué significa esto? Bueno, el sonido también causa esa cacofonía. También hablamos de eufonía, cuando suena bien. Por eso hablamos de rimar en la poesía, porque hay musicalidad en el texto, hay un ritmo. Y cuando no sabemos que eso existe, ni siquiera lo sospechamos, escribimos un párrafo que tiene 200 que relativos. Eso siempre lo edito en muchos de los autores primerizos. Tú ves, estás leyendo y dice qué dijo, qué piensa, que es la chica, que tal cosa, entonces cacofonía. Y uno no sospecha eso porque uno trata de escribir como uno habla, organiza las ideas así y no se da cuenta. Por ejemplo, yo hablando tengo muchas muletillas, palabras que repito mucho. Yo me doy cuenta cuando reviso el en vivo, por ejemplo, como que dije mucho eso. Pero cuando estoy escribiendo no puedo escribir así. Y si tengo ese vicio, tengo que rastrearlo, y probablemente uno se da cuenta cuando está entrenado en la edición,
Y aun cuando yo lo rastreo y lo cambio y lo edito y creo que lo mejoré, cuando mi obra llega a un editor, él va a decir, ¿qué pasó aquí? Aquí hay una cacofonía, aquí pasa esto, porque no escribimos obras perfectas. Entonces sí, en la construcción del estilo hay que tener esas nociones muy claras y toma un tiempo y es una cuestión también de experiencia, pero sobre todo de muchas lecturas, leer en voz alta y decir, pero ¿por qué se habla de estilo? ¿Qué diferencia el estilo de... ¿Qué diferencia hay entre el estilo de Juan Rulfo y el de Carlos Fuentes? ¿Por qué se habla? ¿Qué diferencia hay entre Borges y Cortázar? Entonces uno empieza como a leer con esa intención de descubrirlo y al principio no es fácil, pero con mucha lectura uno termina descubriéndolo. Kaller dice, y si tengo un plan pero me disgusta tanto cómo va quedando que me bloquea, entonces no lo vas a disfrutar, ¿para qué lo vas a escribir? Digamos que uno como escritor puede escribir lo que le interesa o lo que le toca. Si esas dos cosas pasan al mismo tiempo, genial. No te va a detener nadie en la intención de escribirla y aunque te bloquees vas a encontrar las salidas. Si te toca escribirlo, digamos, vamos a poner un ejemplo, tú vives en una comunidad, pasa algo traumático para esa comunidad, tú tienes las herramientas para escribir y tienes el impulso de escribir, pero dices, no me quiero meter en ese tema, pero siento que puedo darle visibilidad a ese tema escribiéndolo, no solo a nivel de cuento, novela, ensayo o poesía, sino a nivel más periodístico, relatarlo. Ahí estás haciendo un ejercicio de relato, entonces te toca, pero no te interesa. Si este es el caso, analízalo más, busca gente que haya hablado de lo mismo más o menos, que le interesen los mismos traumas, pero entonces hay gente que también le interesa, como bueno, no solo me toca narrar esto, me toca contar esto, sino que también tengo el interés y me gusta y quiero explorarlo y aprender. Esto es muy importante, mientras escribo, aprender y dialogar con mis personajes y dialogar con la novela y entender que no me la sé toda cuando me siento a escribir. El escritor que se sienta a escribir sabiendo todo lo que va a decir y queriendo enseñar es más un pedagogo. El escritor consciente aprende a través de la escritura. Ya lo dije ayer, cuando yo escribí mi novela Inútiles formas de domar la miseria, yo quería decir todo desahogarme todo lo que quería decir sobre el gobierno colombiano, etcétera, por una situación particular, pero terminé, la primera edición de esa novela era un panfleto, estaba hablando en contra del gobierno, de los policías, de los militares, etcétera, y me di cuenta en el ensayo con la novela que cuando un militar, por ejemplo, tomaba voz, yo no tenía por qué decir que las cosas son blanco o negro, que el militar por ser militar es malo, sino el militar también es un humano, también tiene sus errores, también tiene sus defectos y también tiene sus virtudes. Entonces la novela también me dijo, no veas todo así. Entonces hay que buscar que el ejercicio de escribir sea un ejercicio donde el escritor explora también y aprende, no sentarse a escribir todo lo que sé, porque entonces mejoras un artículo científico sobre ese conocimiento que quieres compartir o un panfleto político, entonces se sale un poquito, no sé si se entiende. Entonces si te disgusta el plan, evalúa si es que no tienes tanto interés en el tema o no conoces bien el tema y esa puede ser la razón por la cual te disgusta. ¿Es recomendable comprar libros de fantasía y romance? Es recomendable realmente leer. Entonces, si para leer, acceder a esas obras tienes que comprarlas, por supuesto, cómpralas. Si te llama la atención, pero si te refieres a si esos géneros son importantes, todo depende de tu interés. Para gustos, los colores. Si a ti te gusta la fantasía y quieres producirla, ve y lee fantasía, que probablemente te va a ayudar y va a ser una buena guía. No hay mejor maestro para el escritor que la lectura, que los libros. Si te interesa el romance, busca sus referentes, fíltralo en algunas páginas de librerías, etcétera, en Google, como quién recomienda y por qué lo recomienda, lee esas recomendaciones, no necesariamente las críticas,
sino qué recomiendan, qué está mejor rankeado, y averigua si te llama la atención el título, si te llama la atención la sinopsis. Entonces descubre si te puede gustar y si quieres acceder a él. Entonces sí, lee lo que te interesa y probablemente en algún momento, si una lectura de esas no te convence, tu espíritu de lector te va a llevar a otras lecturas apropiadas, pero no quiere decir que la fantasía y el romance no sea apropiado. Simplemente tienes que perseguir tus gustos. David dice, ¿qué opinas de la pedantería en la literatura? Si el escritor tiene las capacidades, puede ser pedante. Yo creo que eso es una cosa que aplica a todas las áreas del conocimiento y a todas las áreas de experticia y a todos los campos donde el humano se desenvuelve. Siempre va a haber clubs, cosas exclusivas, exclusivas en el sentido de que excluyen a otras personas, un elitismo, etc. Entonces, como eso es parte de todas las esferas humanas, en lo laboral, en lo deportivo, en los gustos, en los intereses de las personas, yo creo que aquí estoy hablando de algo que no le compete solamente a la literatura y que siempre va a estar un poco mal visto, o sea, como para mí, porque muchas personas tendrán sus clubes exclusivos, porque estudiamos en esta universidad o porque nos publicaron o nos publica esta editorial, entonces son selectivos con las personas que entran o no entran, y eso obedece a todos. A mí particularmente no me interesa ser parte de ninguno de estos colectivos o estos clubes secretos y exclusivos, y de hecho me imagino que la gente o la élite de donde yo estudié, de donde yo me he movido, de los escritores en Colombia, de los escritores en Latinoamérica, y se puede expandir más, si hay grupos así, reprobarán el hecho de que alguien como yo, por ejemplo, esté haciendo TikTok. Entonces dicen, el TikTok, porque empiezan con esa pedantería que tú dices, que estos espacios no hacen parte de algo puro de la literatura. No sé si ha pasado, realmente nadie me lo ha dicho, estoy poniendo un ejemplo. Pero me interesa muy poco, porque lo que yo estoy haciendo es democratizar un conocimiento, ponerlo al funcionamiento de las personas. También saco un beneficio, no estoy diciendo que soy el más altruista del mundo, me doy a conocer, la gente conoce mi libro, etcétera, mis publicaciones. Y también estoy aprovechando una herramienta. Si la herramienta está ahí, ¿por qué voy a pelear con ella? Javier o Xavier, una pregunta, ¿cómo puedo crear un villano que permanece en misterio? Yo creo que cuando se trata de villano así corpóreo, yo he experimentado en la ficción que el villano así, que es una persona que se está oponiendo a los deseos del protagonista, él está haciendo cosas que perjudican a ese protagonista o que lo alejan de su objetivo. Digamos que el villano todavía no sabemos quién es, pero el héroe o el personaje principal en su camino se encuentra una serie de escollos, de obstáculos, de desafíos. No sabe quién se los está poniendo. Sin embargo, no me interesa que se conozca al villano hasta el final, que se revele en una etapa más adelantada de la obra. La única manera de yo mantener a los lectores al pendiente de la historia es que el personaje vaya encontrando desafíos. Entonces, si yo me aseguro de que hay tensión, de que hay problemas, si yo me aseguro de que el lector en algún momento se va a preguntar, ¿será que mi personaje va a ganar? ¿Será que va a fracasar? Entre más cerca contemple el fracaso, incluso a veces si fracasa, eso mantiene la tensión arriba, y mantener la tensión arriba, acabar un capítulo con un gancho importante, eso hace que el lector diga, no, iba a leer solo hasta aquí, pero quiero leer más, como en las series, quiero verme el siguiente capítulo y quiero continuar. Despertar eso en el lector es lo más importante, y se hace a través de desafíos. Si el villano no se conoce, igual tengo que poner los desafíos y sugerir un poco que alguien está tramando esos planes y alguien está poniendo estos escollos en el camino del personaje. Y ya al final me encargo de velar quién era ese, si es el amigo del protagonista, si es un familiar,
que en la medida de lo posible evitar esas soluciones que ya parecen simplistas porque se han explotado mucho, pero si las voy a usar, tratar de hacerlo lo más original posible, darle un toque de frescura, como siempre advierto en los videos que tienen que ver con los clichés. Ahí te respondí, Darler Xavier. ¿Por qué casi nadie le gusta el villano sorpresa? No, yo creo que es un recurso súper interesante y cuando consumimos ficción así y no nos esperábamos quién era el villano, entre más original sea, mejor. Lo que resulta molesto tal vez es que sea muy obvio y el autor siga insistiendo en que, ¿quién será? ¿Quién será? Y sea obvio para el lector y el lector no se explica cómo los protagonistas no se dan cuenta de que ese es el villano. Pero si yo sé sortear la sorpresa, así sea el papá, el hermano, el mejor amigo, la novia, la esposa, el villano, con la esposa sería muy interesante, que se ha hecho también. Pero si yo sé mantener ese secreto y, como dije ahorita, mantener esa tensión, sorpresa es sorpresa, y sorpresa que mientras menos se la espera el lector, quiere decir, el lector crítico, por ejemplo, el lector experimentado va a decir, qué bien lo planteó, nunca me hubiera dado cuenta, qué bien lo hizo. El lector menos experimentado va a decir, ¡oh! Qué sorpresa, o sea, deslumbrado totalmente. Entonces, no es que no guste el villano sorpresa, es que se ha agotado tanto el recurso, los mismos recursos y los mismos clichés, que ya es muy fácil presentirlo cuando uno está consumiendo una ficción. ¿Debería tener crónicas de una muerte anunciados? Sí. Cada vez que me vayan a preguntar algo sobre Gabriel García Márquez, les diré que sí a todo. Sí a todo. Cada obra es diferente a la otra, no es como si estuviéramos... Bueno, excepto En agosto nos vemos. La última que sacó, probablemente ya saben de su existencia si están inmersos en el mundo de la literatura. 10 años después de su muerte, no lo encontraron, ya se sabía que estaba ese manuscrito, pero decidieron reeditarlo. El editor hizo un buen trabajo, la verdad. Pero para mí, personalmente, la obra En agosto nos vemos son recursos que ya había elaborado muy bien en otras obras García Márquez. Por ejemplo, se habla mucho del amor, pero el amor en los tiempos del cólera, ya en El amor en los tiempos del cólera, siento que García Márquez dijo todo lo que tenía que decir acerca del amor, que también lo hizo en 100 años de soledad, que también lo hizo más o menos en El coronel. Entonces sí, siempre sí a todo de García Márquez, y esto sí porque lo merece, porque es un homenaje, ya no por la calidad inmensa que vas a encontrar en esa obra. Repito, no es mala, pero el nivel de García Márquez fue superior en algunos momentos. Además, esta obra es 1000 veces mejor que muchas que se están escribiendo hoy en día. Entonces, lo que pasa es que comparado ya con García Márquez, el grande, el Nobel, el de esta época, es mejor no hacer esas comparaciones al final. Entonces sí, Crónicas de una muerte anunciada, lectura obligada, y si eres colombiano, más. Si eres latinoamericano, más. Muchos critican el final que tuvo El coronel no tiene quien le escriba, pero dime tú qué opinas. Me parece que es la obra más contundente de Gabriel García Márquez. Ojo, mi novela favorita es 100 años de soledad, porque es monumental, porque elabora todo, por su cierre, etc. Pero para mí El coronel no tiene quien le escriba es la muestra de la experticia en la contundencia y en la economía. Para mí esa novela no le sobra una palabra, no le sobra una frase, está hecha al detalle, y es donde Gabriel García Márquez explota más ese concepto de contundencia. No sobra nada, porque otro autor pudo haber escrito esa misma obra en 500 páginas, pero él sabía que ese momento, esa historia que quería representar, esa tragedia interna del coronel, de su esposa, se cerraba ahí. ¿Por qué? A la gente no le gustan algunos finales que no dan una conclusión, que parece que hubiese decidido el autor parar ahí y punto. No, si uno entonces mejor decide reflexionar la obra y preguntarse ¿por qué cerró aquí? ¿Qué me perdí? ¿Por qué no siento una sensación de clausura? Uno la empieza a explorar en la obra.
Entonces sí, no es una obra que tiene el inicio, el nudo y el desenlace, no, es un monumento a un estado de desesperación que tiene ese coronel, es un monumento a la realidad de muchos colombianos, de muchos latinoamericanos. Entonces esa desesperación o esa desesperanza más bien que deja el coronel al final, tiene una conclusión, y la conclusión la hace el lector diciendo: no tenemos una respuesta real para esta tragedia de la espera a que el gobierno, que se había comprometido con el coronel a pagarle una pensión vitalicia por sus servicios y por su participación en la guerra, nunca le llegó ese dinero y se conformaba con su café en la mañana y su mujer asmática. Bueno, pero no voy a spoilearla más porque me di cuenta que estaba hablando como si todos la hubieran leído. Te quería preguntar cómo se podía publicar un libro. Muchas opciones. Existe la opción larga, que es ir a una editorial, presentar tu libro y esperar que sea valorado. Bueno, son más de dos. Segunda, pagarle a una editorial para que lo publique, y eso implica dinero. Tercera, enviar la novela o tu libro a concursos. Entra a escritores.org, hay una pestaña que dice concursos, te salen todos los del mundo hispanohablante: España, Perú, México, Argentina, Colombia, todos los concursos que hay activos en este mes, en el siguiente, y ahí puedes buscar cuál se asemeja o cuál editorial o institución convocante tiene un perfil o está buscando un perfil de obra o un subgénero específico y que se acople a la obra que tú escribiste. Y la envías, y es bueno, porque si no ganas, no tienes que sentir decepción. Es como, bueno, puedo hacerla mejor, alguien me superó, etc. No caer en el ego de decir, no me leyeron, no me entendieron, sino cómo puedo mejorarla. Y si ganas, pues ganas. Entonces ganas un premio, que es dinero, y muchas veces publicación. En escritores.org, en la ventana de concursos, te salen todos, te dicen el premio, qué nacionalidades pueden concursar, hay muchas que son sin restricciones, las edades, el subgénero, qué se gana, pero ya se lo dije, el premio. Si es dinero, publicación, si es un diploma, si es la publicación en un espacio específico, si es una invitación a algún evento, hay de todo para todos los gustos. Y bueno, y la última forma de publicar en general es autopublicarse. Hay muchas plataformas donde te puedes publicar. Está Amazon que te puede, que si tú mandas el libro, etcétera, lo pones allí, ellos mismos se encargan de la impresión incluso, y con el pedido lo van imprimiendo y lo van enviando a los clientes y a los lectores. En mi página, si entran ahí a mi perfil, hay un link que los manda a un sitio web donde está toda la información sobre un taller de composición literaria. He decidido llamarlo así porque nos vamos a enfocar en el aspecto de la composición. Precisamente eso estoy respondiendo, feliz. En la composición, en los elementos. Hago siempre esta analogía: cuando un músico quiere componer una canción, no simplemente es necesario que sepa interpretar o ejecutar un instrumento, sino entender un poco las nociones de la música, del ritmo, de la armonía, las melodías, y pone eso a disposición para producir una pieza interesante, sonora, bonita, bella, sí. En la literatura es lo mismo, no porque sepamos escribir, no porque hayamos aprendido en la escuela cómo poner en la palabra escrita, la palabra hablada, eso significa que podemos estructurar correctamente la obra. Probablemente hay talentos, sí, que de entrada hacen algo súper interesante, pero es mejor saber algunas nociones de composición que no saberlas. Podemos evadir algunos errores comunes que se cometen cuando sabemos las nociones del tono, del ritmo, elementos importantes que no se nos pueden escapar al momento de plantear un personaje, una escena de acción, una descripción, saber qué cosas normalmente aburren a un lector, qué cosas es prudente no repetir porque se han hecho. A veces puedo tener el talento más grande del mundo, no sé nada sobre la tradición literaria, sobre la teoría narrativa, y termino escribiendo algo que quizá ya se dijo y se elaboró y se exploró de una mejor manera. Entonces sí, un taller de composición donde nos vamos a enfocar desde cero. Para atender a ese taller no necesitas tener conocimientos previos de literatura, porque como va a ser el primero que voy a hacer con mis seguidores, porque ya he tenido talleres, ya he enseñado literatura,
Lo voy a hacer muy sucinto desde una gran introducción en la primera clase. Y bueno, en la página web hay un PDF con el detalle de cómo va a ser cada clase, qué contenido va a tener, el precio, etc. Gracias a tus videos mejoré mucho como escritor. Josmar, esa es la intención. Extender una experiencia, un conocimiento, unas ideas, y si encuentran asidero en otra persona y esa persona le parece que son apropiadas, que se apropian a su proceso y que le aportan algo, no puedo estar más contento con el contenido que hago. Bien.